Hola a todos. Qué bueno que estén nuevamente en este espacio. Estamos llegando ya al cierre de este proceso con un tema que es importantísimo, interesante, muy valioso para las empresas que hoy quieren ser competitivas y que empiezan a marcar todo su desarrollo y su potencialización como empresas. Seguimos hablando de la importancia de la innovación y habíamos analizado el modelo que sigue 3M para poder llevar a cabo innovación, para poder generar valor y para poder sacar todo el tiempo nuevos productos al mercado. Hay otro ejemplo adicional que yo quiero compartir con ustedes y es de Domino's Pizza. Y ellos tienen de alguna manera un lema, un emblema y lo quiero compartir en este momento. Innovar es encontrar relaciones que nadie había descubierto y crear nuevas conexiones. Creo que la frase es muy diciente y nos permite analizar muchas cosas de esta compañía en particular. La innovación no es algo que solamente se hace o se fundamenta en procesos, en tareas, en el cambio de una tecnología, de una maquinaria, en un proceso, sino que la innovación parte también de este ejercicio, las relaciones que podemos tener. Hace parte de la capacidad que yo tengo de conocer al otro. Y cuando conozco al otro, cuando me tomo el tiempo de analizarlo y de conocerlo, yo puedo entender también qué necesita él o qué le puedo dar a él que posiblemente nadie se lo ha dado antes y que podría marcar la pauta para que esa persona fidelice su compra en mi compañía. Entonces, este no es solamente un tema de máquinas, de procesos, de productos, de cosas tangibles, sino también es un tema emocional. Y es que en la medida en la que yo puedo encontrar elementos a través de esa relación, yo también puedo crear nuevas maneras de conectarme con ese cliente. Hay dos elementos importantes para aquellas personas que están decididas a innovar, que tienen el deseo de hacerlo y que ya incluso están pensando en cosas interesantes o importantes para su empresa. Hay dos caminos, dos posibles caminos que uno puede tomar en este ámbito de la innovación. Uno puede todo el tiempo cuestionar el por qué. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Pero la pregunta aquí, el por qué, lo que está haciendo es limitar el pensamiento. Es importante que un innovador no se dé por vencido al cuestionamiento o a la presentación de una propuesta o al postular algo, posiblemente va a encontrar de primerazo que le digan no. Pero esa persona, ese innovador, sigue luchando por eso y busca potencializar cada vez más su idea. No la está cuestionando de por qué a mí, por qué me hicieron, por qué no me dejaron, por qué no me abrieron el espacio, por qué no, por qué no, por qué no, por qué no. No, de alguna manera lo que hace es pensar en por qué no tal cosa. Y el por qué no le empieza a dar luces para poder crear cosas. ¿Por qué no? Es un ejemplo, sacar este esfero en un material que sea plástico y que yo lo pueda enrollar y guardar en el bolso. ¿Por qué no? Este esfero puede servirme como regla. ¿Por qué no? Este esfero puede tener aquí un dispositivo que me sirva, voy a inventarme, para recargar el celular, la batería. ¿Por qué no? Entonces, cuando uno cambia la pregunta aquí, lo que está haciendo es abrir el panorama para generar más ideas. Entonces, quiero que usted se dé cuenta del impacto que tiene o que tienen estas dos preguntas cuando se formulan en el ambiente adecuado. El por qué limita el pensamiento y el por qué no lo que hace es abrir posibilidades. Seguido de esto, pues podemos decir que empieza a darse un modelo mental para las personas que tienen mentalidad innovadora. Y un modelo mental es una forma ya de alguna manera parametrizada o está estructurada para poder llevar a cabo una innovación. Entonces, son personas que no aceptan un no por respuesta, son personas que tienen constantemente un espíritu de creatividad, están buscando crear constantemente, indagan, son inquietos, no logran conformarse con lo que tienen,
persiguen nuevas metas todo el tiempo, en el buen sentido. Ese tipo de personas ya empiezan a tener un modelo mental y ese modelo mental lo que hace es que las empieza a diferenciar o empieza a marcarles la pauta de diferenciación dentro de una compañía. Y ahí es donde empiezan a posicionarse y a crecer dentro de la empresa. Ya no se quedan solamente escribiendo, sino que ya están aptas por esa estructura mental de hacer otro tipo de cosas. Qué maravilla podría ser para todos ustedes que en algún momento ustedes puedan postular o presentarle a la compañía donde trabajan una propuesta interesante que está fundamentada en la innovación y que eso les pueda a ustedes abrir el espectro o el panorama en esa compañía para posicionarse, para crecer, para un ascenso, para una promoción. Aquí hay varias cosas importantes que quiero compartir también sobre ese modelo mental. Entonces hay frases importantes. La primera de ellas dice, nuestras percepciones están influidas por nuestros modelos mentales. Claro que sí, cada persona tiene un modelo mental, tiene una forma de pensar diferente a la de otra persona. Y eso hace que también lo que percibe y la información como la recibe y la procesa, pues sea diferente. Es más fácil que una persona externa cambie un paradigma porque su visión no está contaminada por las creencias existentes. Esta frase es muy diciente. A veces las personas que están afuera pueden de alguna manera hacer, o personas que no están contaminadas, por decirlo de alguna manera, con la problemática de una compañía, le es más fácil a una persona externa entrar a la empresa y sin ningún tipo de sesgo generar cambio. Cuando ya se está adentro, hay cuestionamiento y ya hay un elemento que lo va a sesgar, y es que él ya conoce la compañía, de alguna manera ha estado viciado, contaminado por cosas que le han sucedido, y eso puede de alguna manera impedir que haya la innovación. También podemos decir que un nuevo modelo mental genera una visión alterna que explica la misma realidad desde una óptica diferente. Qué maravilla cuando nosotros le encontramos alternativas de solución a esos problemas de la empresa. Cosas que nadie antes pensó, no ir a la repetidera o a copiarnos de otras cosas, no. Adoptar una identidad desde la innovación. Qué bueno que yo pueda tener una metodología, un modelo, una estructura para todo el tiempo generar una visión diferente, que no sea algo como lo hizo el vecino, entonces yo también lo hago, no necesariamente. Un nuevo modelo mental también genera una oposición violenta, pues pone en peligro los intereses particulares de las personas que han tenido éxito con el antiguo paradigma. Entonces esto es cuando usted se tiene que sentar de alguna manera a defender, por decirlo de alguna manera, su propia idea. Y eso va a empezar a chocarse de alguna manera con su parte emocional y personal. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a defender y esperemos que no sean los intereses personales. Aquí hay una propuesta que está encaminada para una organización, no es de un interés o de alguna manera buscando un interés personal. Que la consecuencia de esa propuesta le traiga a usted beneficios, qué maravilla, pero esa no fue la intención inicial. La intención inicial en un modelo adecuado es que usted diseñe una propuesta, que usted proponga un mejoramiento, que usted traiga una innovación porque quiere beneficiar a una organización. Además de eso, pues bueno, hemos hablado de elementos que se deben tener en cuenta, obviamente, pero también yo podría decirle que hay razones, y este término es fuerte, razones para asesinar esas ideas innovadoras. ¿Cuáles podrían ser esos enemigos, por decirlo de alguna forma, que pueden alterar, afectar, cambiar, matar completamente la innovación en una compañía? Entonces, el primero de ellos, que me parece importantísimo, es la soberbia de pensar que somos los mejores. Entonces, claro que esto afortunadamente no pasa en ninguna empresa de Colombia, ni de Bogotá, ni en ninguna parte del mundo, ¿no? A veces pensamos que como tenemos conocimiento, inteligencia, etcétera, etcétera, concebimos que somos los únicos, los mejores, nadie nos puede tocar, tenemos todo para hacerlo, mejor dicho, Dios no es nada ahí, al lado de nuestro. Esa soberbia es un asesino de la innovación, porque la soberbia empieza a hacer que la persona no piense para generarle valor a una empresa, sino para beneficiarse él.
Otro elemento, otra razón para asesinar una idea innovadora es la mentalidad de pensamiento a corto plazo. Entonces, solucionemos el problema de hoy. Solucionemos el problema inmediato. Entonces, se nos va la vida solucionando el problema inmediato y no vamos más allá. Esa mentalidad cortoplacista es un enemigo puntual para la innovación. El potencial económico siempre será un misterio. Cuando nos dicen no hay presupuesto, no hay plata, pero entonces uno ve que sí hay plata para otro tipo de cosas que no generan valor, bueno, ahí hay una discusión muy interesante. La cultura de la empresa, eso lo hemos conversado aquí también. Puede ser que la compañía tenga una necesidad fuerte de innovar, pero si la misma estructura de la organización no da la pauta o no permite o no provee generar ese espacio, pues sencillamente no va a haber innovación. Por otro lado, yo digo que el innovador en algún momento puede llegar a ser una persona rebelde, pero hay que entender esa rebeldía en el buen sentido, y el rebelde es la persona que de alguna manera va en contravía de muchas cosas. Yo lo defino, va por la mitad de la calle. Eso es bueno hasta cierto punto o de cierta forma, pero cuando esa rebeldía trasciende el límite para sencillamente es esto o es esto y si no me lo dan, pues mejor dicho. No, es esa rebeldía sana, por decirlo de alguna manera, que busca que ese individuo vaya en contra de lo que está viendo, pero para encontrar una salida interesante, para encontrar un camino que le sirva a la empresa. El miedo al fracaso, pues obviamente muchas personas se cuestionan cuando están pasando o postulando proyectos de innovación, se cuestionan el hecho de, ¿y si esto no me sirve? ¿Y si esto no funciona? ¿Me van a echar? ¿Voy a quedar mal en la empresa? ¿Voy a perder prestigio? ¿No voy a tener ya voz y voto? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿El fracaso? Etcétera, etcétera. El riesgo que se asume cuando uno va a postular una propuesta y la va a ejecutar es alto, pero un componente fuerte en la innovación es el riesgo. Quiere decir que para usted hacer innovación debe asumir el riesgo. El patético síndrome no inventado aquí, cierro comillas. Entonces es cuando eso jamás se ha hecho y no creo que se pueda hacer. Es cuando llega esa persona con la superidea y el gerente, el jefe, el director le dice, no, eso aquí jamás se ha hecho, eso es imposible hacerlo aquí es difícil, aquí la gente no responde, aquí eso no se puede. Entonces, cuando encuentra uno ese tipo de posiciones, lo que empieza a pasar aquí es que se frena, se daña y se radica esa innovación. Y cuidado con los que se creen expertos. Hay gente que es experta en todo, pero al mismo tiempo no es experta en nada. Entonces, hablan mucho, dicen muchas cosas, convencen, tienen un discurso y tienen una facilidad para envolver, para coger, para quitar, para hacer cosas, pero en la vida real uno analiza el fundamento y no lo tienen. No tienen con qué, no tienen estructura, no tienen de hecho no tienen perfil. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlos. Cuidado con los que aquellos creen que son expertos, porque a veces ese elemento puede ser un asesino. El creerse muy experto también puede llevarnos hacia el otro extremo. Entonces, aquí hay 8 situaciones, 8 momentos, ambientes, donde en algún momento podrían convertirse en asesinos de la innovación para una organización. Es importante que usted evidencie a lo largo de estas 8 semanas cuál ha sido el valor que le pudo haber generado cada una de estas temáticas que hemos tratado aquí. Me parece muy importante que usted se pueda dar el tiempo de, nuevamente, si quiere revisar todo el material. Y le repito, qué bueno que usted pueda hallar la utilidad de este escenario, de este ejercicio, a través de una propuesta de mejoramiento. Es importante que el participante de este espacio, de este módulo, de este tipo de formación, se apropie del conocimiento para que pueda generar valor en lo que está haciendo. Así que esa es la invitación. De nuevo les agradezco muchísimo por haberme acompañado durante estas 8 semanas de trabajo, estos ejercicios y este tipo de ambientes y escenarios que hemos compartido. Espero que su carrera profesional y personal cada día sea más exitosa
y obviamente nos estaremos encontrando, espero, en una próxima oportunidad. A todos muchos éxitos.